Hola a todos, bienvenidos a esta segunda práctica de la asignatura de astronáutica sobre maniobras orbitales. Mi nombre es Ignacio Rocha, estudiante de sexto año de Ingeniería Civil Aeroespacial, y en esta clase veremos los cambios de inclinación, un poco de teoría, cuál es el momento correcto para realizar esta maniobra y un ejemplo para poder entender toda la teoría. Así que comencemos. En la clase anterior introducimos a las maniobras impulsivas, que son maniobras que permiten el movimiento de una nave espacial hasta otra órbita, variando de pequeños movimientos como ajustes de dirección, acoples de módulo, entre otros, hasta maniobras más grandes como trayectorias de escape, trayectorias interplanetarias, capturas, flyby, entre otros. Y estas se tratan de pequeños quemados de combustible durante breves periodos de tiempo. Todas estas maniobras tienen un costo que se evidencia en los cálculos como un delta G. Eso lo aprendimos en la clase anterior, esto como modo de repaso, que es un requerimiento de cambio de velocidad. Ahora, en específico, en la maniobra de Hohmann consta de la transferencia de dos órbitas a través de una órbita elíptica y que estas dos órbitas se encuentran coplanares, o sea, en el mismo plano. Sin embargo, sale la interrogante de qué sucede si se quiere hacer un cambio, esta misma transferencia, el mismo movimiento de una órbita a otra, pero se está en distintos planos. Y a esta interrogante le daremos respuesta en la clase de hoy, a continuación. Cuando dos órbitas con un punto común F se intersectan, generalmente no están en un plano común. En la figura que ven en la diapositiva se pueden apreciar dos planos orbitales con su línea de nodos. O sea, esta es la intersección B y D, donde los puntos A y P son el apoapsis y la periapsis de la órbita 1. Ahora, si tenemos una nave espacial en la órbita 1 y esta quiere cambiarse a la órbita 2, debe realizarse esta maniobra en los puntos B y D, que son las dos oportunidades que se tiene para hacerlo. Y ya que estos se encuentran en la línea de nodo, que es la línea en la cual se intersectan estos dos planos. Ahora, haciendo un cambio de vista de la figura izquierda, o sea, mirando la línea de intersección BD del lado, de tal forma que solo se vea un punto, se desprende esta figura, la figura derecha, que con una velocidad BR, que es la velocidad radial de la nave, que es esta, que es normal al plano, o sea, está saliendo del plano, este es el vector, está saliendo de la pantalla hacia ustedes. Y VR, B perpendicular es la velocidad tangencial a la trayectoria. O sea, vendría siendo, por ejemplo, si miramos uno y vemos este punto acá, vendría siendo esta, la velocidad tangencial. Para cambiar de plano, solo hace falta rotar la velocidad tangencial en delta grados. Aquí puse la misma imagen anterior, aquí arriba en la parte superior derecha, donde podemos ver delta. Tenemos la velocidad tangencial y esta se necesita rotar delta grados. Entonces, si la velocidad tangencial y radial permanecen constantes, solo cambia la posición de la nave con respecto al tiempo en la órbita. O sea, esta seguirá viajando a través de la órbita sin ningún cambio. Ahora, si las magnitudes de las velocidades radiales y tangenciales cambian, la órbita cambia su forma y tamaño. Por lo tanto, para encontrar un delta V, para cambiar el plano, consideraremos la velocidad inicial antes de cambiar el plano como V1 y la posterior a este cambio como V2, donde pueden notar que la dirección, porque si usted observa la ecuación 1 y esta ecuación y la segunda ecuación, pueden observar de que el vector unitario VR no cambia en ambos, pero sí cambia el tangencial. Entonces, esto es porque el cambio de velocidad ocurre en la línea de intersección sin haber un
un cambio en la dirección UR, la dirección radial, pero no así el vector tangencial, porque ese sí cambia. Y la maniobra de venta, voy a borrar esto aquí, la maniobra delta B, que es lo que nos indica cuánto está costando esta maniobra, queda como sigue a continuación, donde la diferencia entre el punto de la velocidad 2 y el punto 1 quedando como resultado al final. Ahora, para conocer la magnitud del vector delta B, o sea, de la velocidad para cambiar el plano, hacemos producto punto de delta B consigo mismo, quedando como se ve a continuación en la segunda línea, donde realizando las operaciones correspondientes y considerando la multiplicación de los vectores unitarios. Recuerden que cuando multiplicamos un vector unitario, o sea, cuando hacemos producto punto de un vector unitario por sí mismo resulta 1, y cuando hacemos producto punto de un vector unitario con otro perpendicular, el producto es 0. Entonces, considerando eso y simplificando, la ecuación resulta como se ve en la pantalla. Ahora, definiendo las velocidades tangenciales y radiales según la figura mostrada a la derecha y considerando algunas identidades trigonométricas como la suma del coseno al cuadrado y seno al cuadrado de un ángulo igual a 1 y el coseno de la resta de dos ángulos, resulta la siguiente expresión de delta B, donde gamma es el ángulo de la trayectoria de vuelo, que se ve aquí en la figura, y formado por el vector de velocidad r punto, que está aquí, y el vector de posición normal, que apunta en dirección a la velocidad tangencial que está aquí. Entonces ese es el ángulo formado entre ellos. Por lo tanto, ese ángulo se define como la ecuación que está aquí al final de la diapositiva, como la tangente de como la tangente de las magnitudes de esos dos vectores. En el espacio es sabido por todos que el combustible es limitado, o sea, no tenemos la posibilidad de alguna forma de recargar el combustible, por lo que se debe maniobrar de forma eficiente. Esto es usando el menor delta V posible y revisando la ecuación anterior, que es la que se ve aquí arriba, y si analizamos la ecuación para poder minimizar el delta V, este término tiene que hacerse cero, lo más cercano a cero para poder minimizar. O sea, que las velocidades radiales permanezcan constantes, que no haya cambio en ellas. Y que la velocidad tangencial sean lo menor posible. Y eso sale la pregunta de ¿dónde la velocidad tangencial es menor? Y la respuesta es en la apoapsis. En la apoapsis la velocidad tangencial es menor. Y porque se cumple la segunda ley de Kepler o más conocida como la regla de las áreas. Ahora, en resumen, la componente radial debe permanecer constante y el cambio debiese realizarse en el apoapsis de ambas órbitas. Y otro punto importante de la apoapsis es que en ese punto en particular la velocidad radial es cero. Entonces, por lo que la ecuación se reduce a lo siguiente. La ecuación de cambio de inclinación resulta como se ve. Y esta ecuación considera el cambio de velocidad y cambio de inclinación combinados, o sea, lo hacen a la vez. Y está la posibilidad de hacer el cambio de inclinación solo y luego la de velocidad, o al revés, pero estas formas son menos eficientes que hacerlo combinado. Para más información, si quieren ver la demostración de esto último, porque es un poco extensa, les recomiendo leer el capítulo 6 del libro Howard Curtis, capítulo 6, página 258 de la segunda edición. Bueno, todo queda mucho más claro siempre con un ejemplo, así que el ejemplo que tenemos es el siguiente. El ejemplo nos pide calcular el delta V requerido para transferir una aeronave, o sea, una astronave
desde una órbita terrestre de órbita baja, con altura de 300 kilómetros y una inclinación de 28 grados. Y esta nave hay que transferirla a una órbita ecuatorial geoestacionaria. Entonces, el inciso A nos pide realizar la maniobra de Hohmann y cambiar la inclinación al llegar a Geo. Y el ejercicio B, o sea, la parte B es idéntica a la anterior, pero cambia en que hay que hacer el cambio de inclinación en Leo. Y luego hay que comparar y analizar ambas opciones. Entonces, en resumen, la parte A nos pide realizar la maniobra de transferencia de Hohmann partiendo de este punto aquí, con inclinación 28 grados, estando acá, hacer la transferencia de Hohmann, llegar al punto C, y en el punto C hacer el cambio de inclinación. Y en la parte B nos pide, primeramente, o sea, partimos en B con una inclinación de 28 grados, hacemos el cambio de inclinación aquí de 28 a 0 grados a una órbita de inclinación 0, y pasamos a la elipse de transferencia con una inclinación 0, llegando al punto C y circularizando en la órbita Geo. Entonces procedamos a ver cómo se calcula. Tenemos los siguientes datos. Tenemos que el radio del punto B nos daba la altura, entonces había que adicionarle el radio de la Tierra, resultando en 6.678 kilómetros. El radio C de 42.164 y una inclinación de 28 grados. Son los datos del ejercicio, los datos iniciales. Y un dato necesario también es el parámetro gravitacional de la Tierra, el cual es 398.600 kilómetros cúbicos sobre segundo al cuadrado. Entonces, primeramente, notamos que la órbita 1 es circular, es una órbita circular, por lo que la velocidad en el punto B está por la ecuación de velocidad para una órbita circular, resultando 7.62 km por segundo. Luego tenemos que la órbita 2 es la órbita de referencia, es una órbita elíptica. Y el momento angular de una órbita elíptica se calcula de esta forma, resultando en 67.792 kilómetros cuadrados por segundo. Para esta misma órbita, las velocidades de apogeo y perigeo son, como se muestran aquí en la pantalla, de 9.6 y 10.1 kilómetros por segundo, respectivamente. Por lo tanto, ya podemos calcular el delta V, que es la diferencia entre los dos, resultando que esta maniobra, hacer un cambio la maniobra de delta V, es de 2.4 kilómetros por segundo. Entonces, esto significa que haciendo la transferencia entre la velocidad de V en la órbita 2 y la del mismo punto B, pero en la órbita 1, da como resultado un delta V del valor mencionado. Continuando, tenemos que para la órbita 3, la órbita geoestacionaria, sabemos que es una órbita circular, porque las órbitas geoestacionarias son circulares, y por lo que la velocidad está determinada de esta forma, y resulta que es 3.07 km por segundo. Hasta este punto tenemos que la nave llega hasta el punto C a través de la órbita de transferencia o la órbita 2 con una velocidad de v sub c igual a 1.6 km por segundo y una inclinación de 28 grados respecto al ecuador. Y entonces procedemos, sabiendo esto, se puede hacer el cálculo de cambio de plano combinado en el punto C en G, usando la ecuación presentada unas diapositivas antes, resultando que el delta V en C es requerido, o sea, el delta V requerido en C es de 1.8 kilómetros por segundo. En conclusión, para la parte A, para el punto A, para el inciso A, el delta V total de toda la maniobra se obtiene sumando los delta V anteriores, o sea, resultando que la maniobra requerida es de un delta V total igual a 4.2 kilómetros por segundo. Para el inciso B, el requerimiento es hacer el cambio de inclinación en Leo, a diferencia del anterior que era en Geo. Por lo tanto, usando la ecuación de cambio de plano combinado,
resulta un delta V en el punto B de 4.92 kilómetros por segundo. Y siguiendo los cálculos tenemos que el requerimiento de delta V en el punto C se obtiene mediante la diferencia de velocidades entre el punto C con respecto a la órbita Geo y con respecto a la órbita de transferencia elíptica, resultando un delta V sub C de 1.46 km por segundo. Entonces ahora sumando el delta V en el punto B y el punto C, tenemos que el requerimiento de delta V total, haciendo el cambio de inclinación en Leo, es de, bueno, haciendo el cambio de inclinación de Leo seguido de la transferencia de Hohmann, finalizando con una circularización de la órbita en el punto C, es de 6.39 km por segundo. Finalmente, los cálculos por sí solos sabemos que solo son números, pero al analizarlos es cuando estos cobran sentido. Por lo que viendo la tabla, notamos claramente que realizar la maniobra en Geo cuesta menos que realizarla en Leo. Esto debido a lo aplicado en el repaso de la maniobra de Hohmann se puede explicar con la segunda ley de Kepler, que nos dice que el radio del vector que une un planeta y el Sol recorre áreas iguales, en tiempos iguales. Es decir, la velocidad es menor eh, al estar alejado del Sol. Esto es en el punto de acá, este punto de se está más alejado del Sol. Por lo tanto, esta velocidad es menor que cuando se está más cerca, por ejemplo, en este punto. Lo mismo es aplicable para un vehículo espacial o satélite orbitando un cuerpo celeste. En términos de delta V, mientras más alejado del punto central o cuerpo gravitatorio se realice una maniobra, eh, menos combustible se requiere, ya que una órbita más alejada presenta una menor velocidad, como lo vimos en la segunda ley de Kepler, por lo que del ejercicio podemos observar que es menos eficiente realizar un cambio de inclinación en Leo, requiriéndose un 50% más de delta V que realizándolo en Geo. Cabe destacar de que existen mejores maniobras, eh, pero eso no se alcanza, o sea, maniobras más eficientes que la vista ahora, pero esto no se alcanzará a ver en esta presentación, por lo que los animo a preguntarle al profesor Alejandro para saber cuáles son estas maniobras y, o sea, ya que esto les puede ser un dato importantísimo a la hora de cuando ustedes comiencen a realizar su proyecto. Y bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero puedan ver estos videos antes del jueves, junto con el anterior de transferencia de Homan, para así solo dedicarnos a resolver dudas de la clase. Así que nos vemos el jueves.